las temáticas, dentro de las temáticas que desarrollaremos en estas cartas de control por variables y por atributos, tocaremos lo que es las cartas de control propuestas por Schuhart, el señor Schuhart en los años 20, tanto las cartas por subgrupos como las cartas de observaciones individuales. Las cartas por subgrupos son las cartas X trazo, que es promedio, carta R, que es el rango, carta S, que es la desviación, y carta S cuadrado, que es la varianza. Estas son las cartas de control que, que diríamos tradicionales. La carta de control es una herramienta que utiliza el ingeniero industrial para monitorear una variable o un atributo en el tiempo y tratar de que esa variable o ese atributo se ciña a unos lineamientos estadísticos. Pero no solamente el señor Schuhart presentó este tipo de herramientas en procesos productivos. Hay otras cartas de control que se desarrollaron en los años 50. Por ejemplo, la carta EUMA. Esta carta EUMA, la sigla es EUMA, pero es una carta que se llama Promedio Móvil Ponderado Exponencialmente, que es una carta muy sensible a cambios pequeños. La carta Schuhart es una carta de control que se presenta cuando existen en el proceso variaciones muy grandes. Es conveniente utilizar la carta Schuhart. Pero la carta EUMA es cuando las variaciones son pequeñas. Es decir, estamos hablando de procesos posiblemente muy estabilizados o tecnológicamente avanzados. Entonces es necesario utilizar carta EUMA o carta de sumas acumuladas QSUM, que es otra carta de control propuesta para este tipo de procesos cuya variación es pequeña. Es para que ustedes tengan una idea como ingeniero industrial cuando lleguen a la parte productiva y conozcan el proceso, si el proceso que ustedes estén manejando en ese momento tiene variaciones grandes, es conveniente utilizar las cartas Schuhart, pero si hay variaciones muy pequeñas, es conveniente utilizar las cartas EUMA o QSUM. Estas son básicamente el desarrollo de las cartas de control que vamos a establecer en esta sección desde el punto de vista univariado. ¿Qué significa desde el punto de vista univariado? De que ustedes, por el momento, en esta sección, vamos a tomar una variable a la vez. A pesar de que un producto pueda tener P variables o un sinnúmero de variables, ustedes simplemente van a limitarse a monitorear una de esas variables o una a la vez. Eso significa que si hay un producto que posee 5 características de calidad o 5 variables aleatorias o 5 especificaciones de diseño, usted, en teoría, en el caso univariado, tendrían que realizar 5 cartas de control para cada una de esas variables. Además de las cartas de control por variables, y repito, las cartas Schuhart, las cartas EUMA, la carta QSUM, vamos a desarrollar las cartas por atributos. ¿Atributos qué significa? A diferencia de variables, variables son valores continuos, es decir, medidas físicas, que son las cartas que acabamos de indicar. Cuando se refiere a cartas de control por atributos, ya estamos hablando de una variable cualitativa, es decir, es un atributo, es una cualidad, son variables de conteo. Los atributos se realizan conteos. Entre esas cartas tenemos la carta de fracción de no conforme, la carta de la cantidad total de no conformes, la carta de no conformidades por unidad, la carta de no conformidades propiamente dicha, la carta de méritos. Todo esto es cartas de control univariadas. Ahora, estas cartas por variables y las cartas por atributos, detrás de esas cartas, como ustedes ya conocen y como debe conocer un ingeniero industrial, de cada una de las herramientas estadísticas hay una distribución intrínseca. Por ejemplo, las cartas por variables, el ingeniero industrial tiene que asumir que esa característica de calidad sigue una distribución normal, por lo general, ¿no? Eso no significa que si tiene una distribución distinta, no se puede aplicar una herramienta. Si hay una distribución distinta, se utilizan unas cartas de control no paramétricas.
Entre esas cartas de control no paramétrica está la carta de la mediana. En cuanto a las cartas de control por atributos, detrás de esas cartas hay dos distribuciones muy aplicadas, la distribución binomial y la distribución de Poisson, que son distribuciones que son aplicadas para variables de conteo, es decir, para cualidades, para atributos. Entonces, para ustedes eh, resulta ya eh, claro que hay que realizar el repaso acerca de lo que es la distribución normal, lo que es la distribución Poisson o Poisson, lo que es la distribución binomial, porque obviamente esto nos ayuda a comprender mucho mejor lo que es las cartas de control univariadas. Esto es lo que básicamente se presenta en la sección 1. Pero nosotros obviamente vamos a hacer el repaso, ¿no?, de lo que es estas cartas de control. Para ello, ustedes conocen y saben que hay ciertos estadísticos que son muy aplicados y ustedes lo aplican continuamente. Por ejemplo, el caso del promedio. El promedio, obviamente, después de tomar una muestra aleatoria, en donde hay unas observaciones individuales representadas generalmente por X1 hasta XN, en donde ustedes toman N de esas variables o características de calidad en forma aleatoria, que tiene como característica que sean independientes e igualmente distribuidas. Eso es lo que está la sigla que ustedes observan, que es IIDD, independientes e igualmente distribuidas. ¿Qué significa independiente? Que una observación que tú tomes de una muestra no tenga relación con la subsiguiente observación que tú tomes. Es decir, si estamos hablando, por ejemplo, de una empresa productiva, llámese una empresa arrocera donde ustedes estén empacando un determinado producto y están monitoreando el peso de ese producto, uno espera que el peso que estoy tomando de la primera unidad seleccionada como muestra sea independiente al peso que tome en la siguiente unidad. Eso es lo que en la teoría estadística se establece, que haya independencia entre un peso y el otro peso que tomé. Claro está que la realidad es otra cosa, ¿no? La realidad es que la tal independencia no existe. Sin embargo, ese es uno de los criterios que uno debe tomar para poder aplicar estas cartas, a pesar, repito, de que la independencia total no existe. Por ejemplo, en el caso de la arrocera, para contextualizarlos a ustedes, si yo estoy tomando un peso que viene de una tolva, hay en la tolva de ese proceso existe un equipo que me está dando ese peso, hay un calibrador de ese equipo y cada vez que ese equipo de esa tolva llega obviamente a llenar una de las bolsas o cualquier empaque, a medida que pasa el tiempo se ve afectado ese equipo. Es decir, la independencia como tal no existe. O sea, si yo tomé y pesé un empaque, ese primer empaque está afectando la calibración del equipo. Es decir, que cuando se llega al segundo empaque, en teoría, ya hay un pequeño desajuste, que puede ser mínimo, pero hay un desajuste. Es decir, que un peso con respecto al otro peso, sí existe una relación.
porque el peso inicial está afectando el peso subsiguiente. Pero sin embargo, repito, a nivel de estadística, y repito, como ingeniero industrial, ustedes tienen que asumir que hay dependencia entre una y otra observación. Ahora, cuando se toma una muestra, que se calcula el promedio, ustedes estiman que ese promedio sea una inferencia acerca del promedio de la población, que ustedes conocen que se representa como μ. Ese X trazo está estimando ese μ del proceso o del producto o de la variable que se está monitoreando. Por eso que se llama inferencia, y ustedes lo conocen en estadística como el valor esperado. Entonces, el valor esperado del promedio es μ, y la varianza de ese promedio se estima como sigma al cuadrado sobre n. Ahí les presento la demostración de cómo se obtiene el valor esperado y la varianza de ese promedio. Como les decía hace un momento, uno en estadística está asumiendo, cuando se trata de variables continuas, que es las primeras cartas de control que vamos a desarrollar, que detrás de esas variables continuas se asume una distribución normal. Y si se sigue una distribución normal, es claro que debe tener dos parámetros. El parámetro de la medida de localización, que es μ, y el parámetro de la medida de la variabilidad, que es sigma al cuadrado. Esos son los dos parámetros. Ahora, como se trata aquí en este caso de muestras, la varianza del estadístico, porque ya no sería la varianza de la variable aleatoria, sino del estadístico, que en este caso es el X trazo, es sigma al cuadrado sobre n. Es claro que si esa es la varianza, la desviación es la raíz de sigma al cuadrado sobre n, que sería sigma sobre raíz de n. Este es el concepto de estadística donde ustedes como ingenieros industriales toman una muestra. Y para este conocimiento, estos parámetros, ¿qué te permite hacer como ingeniero industrial? Un repaso de lo que te permite hacer es este ejemplo que presenta Canavos. El libro de Canavos, recuerden, el libro de estadística de Canavos. ¿Y el ejemplo de qué se trata? El Canavos presenta un proceso en una máquina de llenado, en donde esa máquina de llenado vacía 500 gramos del producto, un producto alimenticio, ¿no? Entonces, ese es obviamente lo que está calibrado el equipo. Entonces, en cada caja que se establece, uno asume que ese peso, porque lo que se está haciendo es un peso, sigue una distribución normal. O sea que la variable aleatoria del peso es una distribución normal con media de 500 gramos y una desviación conocida. Oh, miren que hasta el momento estamos indicando que el promedio y la desviación son conocidas. 500 gramos el promedio y la desviación 20 gramos. Ahora, y repito, ¿cuál es la importancia de este caso? La importancia de este caso es que ustedes pueden tomar decisiones. Por ejemplo, obsérvese en este ejercicio cuál es el objetivo de tener conocimiento de estos parámetros en el proceso. Observen la pregunta o el desarrollo de la pregunta. La verificación de este peso promedio, un ingeniero toma una muestra de 25 unidades, ya se tiene la muestra, en forma sistemática. Aquí les aclaro, cuando en ingeniería se toma una muestra, se aplica lo que llama un muestreo sistemático. Es decir, uno toma una muestra y maneja un valor K, que significa cada cuánto tomamos la muestra. Por ejemplo, cada 20 unidades. Entonces, tomo la unidad 1, tomo la unidad 20, tomo la unidad 40, tomo la unidad 60. Ese es el muestreo sistemático. Entonces, ese es el muestreo que se está aplicando y la decisión es detener el proceso. ¿Y cuándo se va a detener el proceso? Cuando el promedio muestral, o sea, X trazo, no X, sino X trazo, porque es el promedio muestral,
esté por encima de 510 gramos o sea menor a 490 gramos. Ahí el ingeniero industrial detiene el proceso. Entonces, él debe calcular la medida de probabilidad de detener ese proceso bajo unas condiciones o bajo las condiciones actuales que tiene en ese momento el proceso. ¿Y cómo lo hace? Como ya tiene conocimiento de los parámetros del proceso, él simplemente aplica ese conocimiento y también aplica el conocimiento básico de la teoría de la probabilidad. ¿Qué dice el conocimiento básico de la teoría de la probabilidad? Utilizando la regla del complemento. Dice, la probabilidad de detener el proceso, recuerden la letra P, significa medida de probabilidad, es igual a 1 menos la probabilidad de no detener el proceso. Eso se llama la regla del complemento. 1 menos no detener el proceso. Y no detener el proceso es que el promedio del peso esté entre 490 y 510. Ese es no detener el proceso. Ahora bien, podemos desarrollar la medida de probabilidad de no detener el proceso, que sería la medida de probabilidad entre 490 y 510, pero si asumimos una distribución normal y aplicamos lo que es la distribución normal estándar para llevarlo a criterio de la variable z, sería de la siguiente forma. Tomamos 490, le restamos mu y lo dividimos entre sigma. Sigma raíz de n. Recuerden, sigma raíz de n porque se trata de el promedio. Observen algo. Aquí hay un error, pero obviamente se puede corregir. Ya les digo cuál es el error. Este es el valor de z. Ya no es x trazo, sino z. Aquí tendríamos que ubicar el valor de z. Entonces sería 490 menos mu, que es 500, y aquí sería sigma sobre raíz de n. Como recuerden que la desviación estándar es 20, señalada aquí, es 20, y el tamaño de la muestra o la muestra seleccionada es 25. Recuerde que es sigma sobre raíz de n, repito, que sería 20 sobre raíz de 25, o sea, 20 sobre 5, y eso da 4. Este 4, obviamente, proviene de 20 sobre 5. Este es el criterio de la distribución normal estándar. Y repito, este es z, ¿no? Este es el valor de z. No x trazo, sino z. Aquí sería z también, z aquí y z aquí. Cada una de estas fracciones da en este caso menos 2.5 y 2.5 positivo. 2.5, que sería o proviene de 510 menos 500 sobre sigma sobre raíz de n. Sigma 20 sobre raíz de 25. O 20 entre 5 quedaría 4. Nos daría una medida de probabilidad del intervalo entre menos 2.5 y 2.5. Es conocido por ustedes, y recuerden que este no es x trazo sino z, es conocido por ustedes que cuando se tiene una medida de probabilidad de un intervalo, usted debe tomar la función acumulada del límite superior. ¿Cuál es la función acumulada? Probabilidad de z menor que 2.5. Esa se llama función acumulada. Siempre que ustedes observen medida de probabilidad de z o x menor o igual que un valor, eso se llama función acumulada. Entonces se toma la medida de probabilidad de la función acumulada para el límite superior y se le resta la medida de la función acumulada para el límite inferior. Si ustedes van a la tabla, tomando z para 2.5 y z para menos 2.5, los resultados son estos. 0.9937 y 0.0062.
Ahora bien, como la pregunta es detener el proceso, sería 1 menos, obviamente basado en lo que se desarrolló en esta parte, ¿no? En esta primera parte. Esto nos da 1 menos la resta entre .9937 menos .0062. Aquí observan que el resultado es 0.0124. Es decir, el 1.24%. Esa es la probabilidad de detener el proceso. Es decir, bajo esas condiciones, la probabilidad es muy baja de detener el proceso. Y no detener el proceso es el complemento de .0124. Es decir, .986. O sea, el 98, casi que el 99% de no detener el proceso. Es un proceso obviamente viable, a pesar de que posiblemente habrá situaciones en que se exija una mayor probabilidad. Eso va a depender, obviamente, de las condiciones del proceso. Entonces, vean que esto es un repaso de lo que ustedes observaron o desarrollaron en estadística, como tal. Esto sucede en cualquier distribución que ustedes aplican o tengan bajo los lineamientos que tenga el proceso. ¿En qué sentido? En que yo puedo tener un proceso cuya población sigue una distribución distinta a la normal, pero por el teorema del límite central de muestreo se puede llevar a una distribución, o ese estadístico se lleva a una distribución normal, estándar. Eso es lo que se llama el teorema del límite central, independientemente de qué tipo de distribución se tenga. Aquí obviamente les presento el criterio de que bajo cualquier distribución, vean que aquí ya no se trata de mu, sino de teta. Teta es recuerden que es el promedio de la distribución exponencial. Sin embargo, dentro de la luz del teorema del límite central, el valor esperado de x trazo es teta y la varianza de x trazo es teta al cuadrado sobre n. Vean que bajo el mismo criterio, ¿no? Ya no sería mu bajo la distribución normal, sino teta bajo la distribución exponencial o cualquier otra distribución diferente a la exponencial. Sin embargo, bajo el criterio del teorema del límite central, donde uno toma muestras y lo que se evalúa son estadísticos, uno puede llevar ese estadístico a una distribución normal estándar. Ese es el teorema del límite central que ustedes desarrollaron en estadística. Y aquí les presento lo que es la carta de control. Esto es lo que el ingeniero industrial aplica o utiliza en procesos productivos para monitorear ese proceso y definir o determinar si en ese proceso hay causas aleatorias o causas asignables y obviamente basado en qué tipo de causa toma las correcciones pertinentes. ¿A qué se refiere causas aleatorias? Causas aleatorias implica que en el proceso eh, el proceso es perturbado de una manera innata, o sea, en condiciones normales, la variación innata o natural de cada una de las variables. Ello implica que no hay un factor ajeno a las condiciones normales que estén afectando el proceso. Uno espera que cuando existe aleatoriedad, el comportamiento de la carta sea de esta manera. Obsérvese que se trata de una carta de control en donde se le hace seguimiento a un estadístico. Cada punto que ustedes observan es un estadístico, un promedio en este caso. Esta carta, obviamente, está definida para el promedio. Una carta de promedio. Esta carta lo está generando el StatGraphic, ¿no? El software que posteriormente vamos a desarrollar. Y aquí les muestro lo que el ingeniero industrial debe presentar cuando se hace un monitoreo. Si el comportamiento es aleatorio con respecto a la medida de localización, que observan que hay una línea de color rojo en el centro, es el promedio histórico o el promedio
natural del proceso, y si el comportamiento es en forma aleatoria con respecto a ese promedio histórico, es decir, o puede llevar a la conclusión del ingeniero industrial que hay causas aleatorias en el proceso. Es decir, un proceso que tiene un comportamiento estadístico adecuado. Ustedes también observan que hay unos límites superior y un límite inferior. ¿Qué implica tener estos límites? Estos límites son intervalos de confianza. Ustedes desarrollaron en estadística lo que son los intervalos de confianza. Esto es un intervalo de confianza. Cuando un punto sale fuera de estos límites, ya sea superior o inferior, el ingeniero industrial debe indicar que hay una señal de alarma, y la señal de alarma implica que hay una causa, un factor ajeno a las condiciones normales del proceso. Entonces se trata de una variabilidad no aleatoria. Y esto está perturbando el proceso, y eso es lo que el ingeniero industrial debe encaminar, eliminar esa variabilidad no aleatoria en el proceso. En el proceso simplemente debe haber variabilidad aleatoria. La no aleatoria es un factor ajeno a las condiciones normales del proceso. Esta es una carta de control. Esto es lo que vamos a desarrollar de ahora en adelante. Y esta es una carta univariada, porque se trata del promedio de una característica de calidad. Aquí es cada promedio que ustedes observan, cada punto es un promedio. Es un promedio de una muestra que se tomó de un peso, o de una temperatura, o de una presión, o de una concentración, o de un tiempo. Si se está estableciendo un monitoreo con respecto a un tiempo, de cualquier proceso productivo o de servicio. Si se trata de servicio, obviamente más adelante vamos a ver que son las cartas de control por atributos. Ya les había indicado que las variables, hay variables continuas, hay variables discretas. Las continuas son las medidas físicas, y donde ahí se establece que se asume una distribución normal, y las variables discretas o de conteo, en donde se asume, por ejemplo, una distribución Poisson o una distribución binomial. Aquí están los estadísticos. Montgomery presenta los estadísticos más usuales en las cartas de control. Observen el rango, que es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de la muestra. Aquí ya no vamos a llamarle, o usualmente no se le llama muestra, sino subgrupos. Entonces, cuando el ingeniero industrial toma un subgrupo, la medida de variabilidad más sencilla que puede calcular es el rango. Toma de ese subgrupo muestra el valor máximo y le resta el valor mínimo, y tiene el rango de ese subgrupo. El promedio, que ya es conocido por ustedes, la varianza, y la raíz de la varianza genera la desviación estándar. Y recuerden que esta varianza, esa desviación estándar, es una varianza y desviación insesgada. Insesgada. Eso más adelante posiblemente veamos lo que es insesgamiento en estadística. Está, por ejemplo, otro estadístico, pero aquí se refiere a las cartas de control por atributos, que es la proporción o fracción, en donde D es el número de unidades no conformes y N es la muestra. O puede ser U, que se refiere al número promedio de no conformidades o fallas, donde C es la cantidad de fallas y N es la muestra. Estas dos últimas serían los estadísticos para cartas de control por atributos. Estos son los estadísticos. Entonces, estamos desarrollando en este contexto lo que en forma general vamos a establecer en las cartas de control. Como todo modelo estadístico o fenómeno estadístico, y cuando se trata, por ejemplo, de estas herramientas inferenciales, obsérvese que yo les había comentado que las cartas de control son intervalos de confianza. Es factible que ustedes puedan modificar el criterio estadístico de estas cartas, por ejemplo, indicar que
si los puntos están dentro de los límites o los puntos están fuera de los límites, que son las señales de alarma, presentarlo como una prueba de hipótesis. El proceso está en control o el proceso está fuera de control. Y si son pruebas de hipótesis, hay errores, el error tipo 1, el error tipo 2, eso lo vieron en estadística inferencial. Por ejemplo, el error tipo 1, en este caso, como lo presenta Vargas en su libro en el 2011, es el riesgo de que una muestra extrema, ¿sí? Tú tomas una muestra como ingeniero industrial o ingeniera industrial, conduzca a tomar una acción errada, cuando realmente, por ejemplo, en este caso, no ha ocurrido el cambio. Decir que está el proceso en fase 2 fuera de control, ahorita posteriormente le digo que es fase 2, indicar, por ejemplo, que un punto esté, indicar que el punto está fuera de control, fuera de los límites, cuando realmente no ha ocurrido eso. Es un error que se puede presentar. Ese se llama error tipo 1 o alfa, recuerden eso, que es el nivel de significancia. O error tipo 2, por ejemplo, indicar que una muestra esté dentro de los límites de control, aunque realmente sí se presentó un cambio y había ocurrido un cambio sustancial en el proceso. Entonces, indicar que está dentro de los límites cuando realmente ha habido un cambio sustancial en el proceso es también un riesgo o un error. Eso se llama error tipo 2 o beta. Error tipo 1 o alfa. Y para recordarle, 1 menos alfa significa confiabilidad. Alfa, nivel de significancia o error tipo 1. Y beta, error tipo 2. Y 1 menos beta se llama potencia de la prueba. Ese es el criterio estadístico. Ya les había presentado o indicado que Sugar, uno de los primeros en presentar las cartas de control, este es un ingeniero de una compañía telefónica, Bell Telephone, y les había comentado que lo que realmente se analiza en las cartas de control es qué tipo de variabilidad se presenta, si hay variabilidad aleatoria o hay variabilidad asignable. Entonces les decía que hay variabilidad aleatoria, causas naturales del proceso, y asignables son causas o factores ajenos a las condiciones naturales del proceso. Bueno, ¿a qué se debe cualquier señal de alarma que se presente en una carta de control? Se debe a lo que ustedes, por ejemplo, desarrollaron o en alguna de las asignaturas, las famosas 6Ms. Entonces, si hay una causa que genera una señal de alarma, puede ser por máquina, por materia prima, por mano de obra, por método, por metrología, que es medición, una mala medición, puede ocurrir o puede desarrollar una señal de alarma. También les decía que hay en cartas, o existen dos fases en cartas de control. Hay una fase 1, en donde esa fase 1 se desarrolla, el ingeniero debe tomar muestras y desarrollar la carta mínimo en 6 meses de información en el tiempo. Es decir, tomar la mayor cantidad de información del proceso para poder obtener los parámetros de ese proceso. Aclaro lo que acabo de indicar. ¿A qué se le llama parámetro? Recuerde que detrás de todas estas variables, ya sea continuas o discretas, hay unas distribuciones. Si es el caso de variables continuas, detrás de esa distribución continua está la distribución normal. Y los parámetros de la distribución normal es mu y sigma. Entonces, cuando se presenta una señal de alarma, en fase 1, por ejemplo, la idea es encontrar la causa de ese punto o esa señal de alarma para hacer las correcciones pertinentes. Y ese es el objetivo del ingeniero industrial.
hacer las correcciones pertinentes, modificar, por ejemplo, procedimientos, cambiar materia prima, si es factible, con el fin de eliminar esa señal de alarma y que no se presente en el proceso. Si tú eliminas la señal de alarma, recuerde que la señal de alarma es un punto y un punto es una muestra. Si tú eliminas ese punto de esa carta, implica que ya no tienes M muestras, sino M-1 muestras. Y si tienes M-1 muestras, es claro que debes recalcular los estadísticos. Ya no sería el mismo promedio, sino ya sería otro promedio. Y si hay otro promedio, implica que debes o se modifica la estimación del mu. Recuerda que los parámetros son mu y sigma. ¿Y cuándo se detiene uno? Cuando ya todas las señales de alarma sean recabadas en el sentido de encontrar las causas. Cuando tú encuentres todas las causas de señal de alarma, ahí es donde tomas la decisión de que ese último promedio, que es promedio de promedio, y repito, eso lo vamos a desarrollar ya de lleno en cartas de control, ese promedio de promedio estima el valor de mu. Y ese rango, si tomas, por ejemplo, como medida de variabilidad el rango o la varianza, estima el sigma. Esos son los parámetros que se estiman en fase 1. O sea que en fase 1 es el trabajo más dispendioso, porque tú tienes una mayor información con el propósito de estimar el mu y el sigma. Ahora, en fase 2, es una fase que se llama fase de control. Toma el mu y el sigma que encontraste en fase 1 o que estimaste en fase 1 para poder hacer control en fase 2. Y repito, esto lo desarrollaremos posteriormente. También les decía que las cartas de control son límites o intervalos de confianza. O sea, los límites de la carta de control son intervalos de confianza. Y ahí un repaso de lo que es un límite de control. Aquí está el estadístico T, cualquier estadístico, más o menos L. L obviamente depende de qué tipo de distribución se tiene y la desviación de ese estadístico. Por ejemplo, si asumimos una distribución normal, ese valor de L toma el valor de 3, ya sea positivo o negativo, si partimos de que ese intervalo de confianza tiene, como su nombre lo indica, ¿no? Y valga la redundancia, intervalo de confianza implica que hay una confiabilidad que vamos a asumir de ahora en adelante, que es el 99.73%. Esa es la confiabilidad con que naturalmente se trabajan las cartas de control. Si existe o se presenta esa confiabilidad, L toma el valor de 3 y menos 3. Y en la parte central se demuestra cómo se llega a ese valor de 3. Si ustedes calculan la medida de probabilidad de la variable z para menos 3 y 3, y recuerden que esta es una medida de probabilidad de un intervalo, y si es una medida de probabilidad de un intervalo, se toma la función acumulada del límite superior y se resta la función acumulada del límite inferior. Pueden darse cuenta que para el límite superior, que es 3, la medida de probabilidad es 0.998650, y para la medida de probabilidad de valor de z menos 3 es 0.0134. La resta da la confiabilidad 0.9973, que es la confiabilidad que estamos buscando. ¿Ello qué implica? Que ese 3 y menos 3 son los valores de L para cualquier carta de control por variables. Este es el criterio de lo que es carta de control. Y aquí les presento a grosso modo el procedimiento que debe tener el ingeniero. Obviamente debe definir la variable aleatoria, el procedimiento que debe tener el ingeniero para poder hacer la construcción de una carta de control, ¿no?
Primero definir la característica de calidad que va a monitorear, ya sea del producto o del servicio. Definir el tamaño del subgrupo o de la muestra, que eso va a depender, a pesar de que existen formulaciones para calcular la muestra, eso va a depender también de los costos que genera tomar la información. Hay, por ejemplo, procesos en donde ustedes no pueden tomar una muestra muy grande porque implican unos costos muy exagerados, onerosos para la empresa. Entonces eso va a depender obviamente del producto a muestrear. Se debe establecer obviamente que el supuesto de normalidad o si es el caso de variables discretas de binomial o Poisson. Ustedes van a encontrar en la literatura de cartas de control que algunos autores ya, pero eso ya obviamente les soy claro, hace mucho tiempo algunos autores proponen que mínimo se deben tomar 25 subgrupos y cada subgrupo de 4 observaciones para poder hacer una estimación clara de los límites de control históricos. Pero este paradigma ha sido modificado en el sentido de que eso depende de muchas cosas. Y lo que se establece en los actuales momentos es que se debe tener mínimo una cantidad de información de 4 o 6 meses de información para poder tomar o poder estimar mejor los parámetros del proceso. El siguiente paso, después de tomar la muestra, es calcular los límites de ensayos o históricos. Vean que utilizo la palabra ensayos históricos o naturales en fase 1. Y una vez establecidos esos límites de control, obviamente se procede a monitorear la variable. Cuando se procede a monitorear la variable, si hay señales de alarma, implica que hay una depuración o limpieza de esas señales de alarma para llegar a la estabilidad estadística que les decía hace un momento. Cuando existe estabilidad estadística, implica que el comportamiento de la carta es simplemente variabilidad aleatoria. Eso se llama estabilidad estadística. Y cuando eso ocurre, es cuando ustedes estiman los parámetros del proceso μ y sigma, si se trata de la distribución normal, ¿no? Pero si se trata de una distribución por atributo, por ejemplo, una carta que se desarrolla mediante la distribución de Poisson, el parámetro es lambda. O bajo la distribución binomial, el parámetro es p. En estos dos últimos casos serían las cartas por atributos. Obviamente, ya estando en fase 1 y estabilizando estadísticamente el proceso, recuerden que en esa fase 1 se obtienen los parámetros μ y sigma, si se trata de variables continuas. Y si se trata de variables discretas, obtienes lambda o obtienes p. Lambda, distribución Poisson, y p, distribución binomial. Ya obtenido esos parámetros, pasas a fase 2. ¿Qué significa fase 2? Que ahora el ingeniero va a tomar una cantidad de muestras, pero muy pequeñas, porque tú debes evaluar el proceso en poco tiempo. Es decir, si ustedes como ingeniero inicial le dicen cómo está el proceso, si está en control o no, ustedes no van a tomar un mes de información, ustedes deben tomar la información de ese día y definir si el proceso no está en control. Vean la diferencia con respecto a fase 1. Fase 1 le dije yo 4 a 6 meses de información. Pero cuando se hace control, es un tiempo corto, porque tú necesitas tomar una decisión rápida. Entonces le dicen, ¿está en control el proceso? Tomo la información de estas horas, hago la carta y establezco si está en control o no. Pero esa carta que voy a elaborar o van a elaborar va a depender de los parámetros que obtuvieron en fase 1. Por eso que se llama control. Fase 2, fase de control. Y ello, ¿en qué te ayuda? ¿Y cuál es el objetivo final? En esa fase 2, en que tú puedes hacer mejoramiento continuo del proceso,
porque tú vas a definir si está en control o no, y si no está en control, tomes las correcciones inmediatamente. Estar en control implica que debe estar sujeto a los parámetros que ya estés en fase 1. Entonces, si no está sujeto a los parámetros, debes hacer ajustes posteriores en el proceso. Ya puedes evaluar medida de probabilidad porque tienes los parámetros, como lo hicimos hace un momento con el ejemplo de Canavos. Vean que en el ejemplo de Canavos tomamos la decisión de detener o no el proceso basado en los parámetros, mu y sigma. Y por último, calcular la capacidad del proceso o índice de capacidad, que es llamado índice de CP y CPK, y algunos otros indicadores de capacidad, que por cierto, yo les dejé el link de un libro de índice de capacidad, un libro que está en PDF, que es de mi autoría, y está libre, o sea, pueden bajar ese libro sin ningún problema. Está en el Zigbee, ese libro. Esto es cartas de control, en la parte genérica de cartas de control. Ahora bien, yo les había comentado que hay causas no aleatorias, ¿sí? Y esas causas no aleatorias, por ejemplo, puede ser mezcla. La mezcla, miren el comportamiento de la mezcla. La mezcla puede ser materia prima, operario o equipo. ¿Y a qué se refiere la mezcla? Su nombre lo indica, ¿no? Que hay una sospecha de que en el proceso existen dos o más poblaciones distintas. Y puede que sea distinta entre comillas, ¿no? Y les voy a dar un ejemplo de una mezcla, que a pesar de que las poblaciones no es que sean totalmente distintas, pero puede ocurrir mezcla. En procesos de llenado, voy a colocar un ejemplo, por ejemplo, en el caso de fabricantes o productoras de bolsas de leche, por ejemplo, de productos lácteos. Si nosotros vamos a colechera, colechera no tiene una sola máquina de llenado, tiene varias máquinas de llenado. Entonces vamos a asumir que hay dos máquinas de llenado que deben, en teoría, eh, tomar el mismo volumen o peso de llenado para cada bolsa, en teoría. Y resulta que cuando se hace la carta, porque el ingeniero confía en que las máquinas están realizando el mismo proceso bajo las mismas condiciones, y debe uno esperar como ingeniero que el volumen o peso de ese producto lácteo sea igual en ambas máquinas. Pero si la carta tiene este comportamiento, ello implica que una máquina está trabajando distinta a la otra. Eso se llama mezcla. Entonces, debes realizar una carta en forma distinta para poder hacer un monitoreo individual de cada máquina y poder corregir la máquina o las máquinas que están en ese momento afectando ese volumen o ese peso. Eso se llama mezcla. Y ese es el comportamiento no aleatorio. Miren que ese comportamiento no aleatorio puede ocurrir en fase 1 o puede ocurrir en fase 2. En cualquiera de las condiciones. Hay otro comportamiento que se llama tendencia, que es una secuencia continua, ya sea ascendente o descendente, y puede causarla por el desajuste del equipo, el desajuste de una pieza, el descuido del operario. Y miren el comportamiento. Observen cómo es el comportamiento de la mezcla. Es un comportamiento que implica un, perdón, implican un comportamiento no aleatorio. Observen esta parte. Si observan que hay una tendencia, en este caso, de incrementarse, ¿no? Esta parte, de incrementarse.
Ese es un comportamiento no aleatorio. Y observen que no hay punto fuera de los límites. Y este es un comportamiento no aleatorio que implica una señal de alarma. Es decir, vamos a modificar el paradigma que la señal de alarma era que los puntos que salían fuera de los límites, ahora no. No solamente son los puntos que salen fuera de los límites, sino estando dentro de los límites puede haber comportamientos no aleatorios. Y ese es el caso de la mezcla que vimos hace un momento y este caso. Vean la tendencia. En este caso es una tendencia ascendente, ¿no? Pero la tendencia puede ser descendente. Cambio de nivel. Cambios repentinos. Ustedes van a observar cuando estén en unos procesos productivos que algunas veces, por el afán de corregir una situación anómala en el proceso, se hacen unos cambios repentinos que conducen a un comportamiento no adecuado del proceso. Eso posiblemente se debe a materia prima, porque se hace un cambio repentino de materia prima, o un operario que tiene un procedimiento totalmente diferente a otro, o un ajuste del centramiento del proceso. Eso es un cambio de nivel, cambios repentinos. Y la gráfica es clara, la carta es clara. Observen. Observen el cambio que va aquí, en esta parte izquierda de la gráfica, a este que está en la parte derecha. No es tendencia, porque la tendencia implica una secuencia sistemática a ascender o descender. Aquí no, es simplemente hay una estabilidad en la parte inferior como hay una estabilidad en la parte superior del comportamiento de la carta. Entonces, eso se llama cambio de nivel. Y ese cambio puede suceder de otra forma, ¿no? Que esta parte inicial que está a la izquierda puede estar arriba y la parte que está a la derecha puede estar abajo. Eso es igual un cambio de nivel. Y ciclo, que puede ser también por algún equipo, un operario. El ciclo es una periodicidad que se ve en el comportamiento del proceso. O sea, el proceso es muy periódico. Eso se ve muy claro cuando se trata de comparación de turnos laborales. El turno de día generalmente es más eficiente, obviamente, que el turno de la noche, porque el turno de la noche implica que el operario eh, tenga dificultades ya de tipo físico para, obviamente, desarrollar su tarea. Y estos son los ciclos. Vean que son ciclos, se llaman ciclos. Esto también es una señal de alarma, a pesar de que ningún punto salga fuera de los límites. Vamos a desarrollar en el software esta gráfica, ciertos criterios, por ejemplo, el presentado por Ruiz y Rojas, que aparte de lo que yo he desarrollado anteriormente, de lo que es mezcla, tendencia, ciclos, cambio de nivel, el Stack Graphic establece, bajo el criterio de estos autores Ruiz y Rojas, lo que él considera comportamiento no aleatorio. El Stack Graphic, repito, lo establece. Por ejemplo, un punto fuera de los límites, claro, inmediatamente el software Stack Graphic le dice, este es un comportamiento no aleatorio. Pero hay criterios no aleatorios que, a pesar de que están dentro de los límites de control, el software lo va a considerar como no aleatorio. Por ejemplo, para cualquiera de ellos, por ejemplo, el 3 racha, o sea, una secuencia de 5 puntos en las que 4 están en la misma zona A o B. ¿Qué significa zona A y B? Zona A es la zona que está próxima al límite central y zona B está a 2 sigma del límite central. Entonces, cualquiera de estas zonas, A o B, si hay una secuencia o racha de 5 puntos seguidos y 4 de ellos están en alguna de esas zonas, el Stack Graphic va a considerar que es una señal de alarma. Entonces, este tipo de procedimiento, metodología de encontrar señales de alarma, lo tiene el Stack Graphic, la propuesta de Ruiz y Rojas. Aquí le doy un resumen
de lo que es la propuesta. Bueno, esto es lo que en términos generales les ibas a comentar sobre lo que es la carta de control. Que repito, el día miércoles, si la situación obviamente lo merita, vamos a empezar ya con la primera carta, la carta de control de rangos, por Montgomery. Entonces, si hay alguna pregunta, por favor, de alguna de las temáticas que hemos desarrollado en esta primera sección, con mucho gusto responderé. ¿Preguntas? Profe, bueno, Sí. no una pregunta, era preguntarle, profe. Bueno, sí es una pregunta, obviamente. Es para preguntarle y consultarle, profe, esas diapositivas usted las montó en el Zigbee, Sí, claro. porque yo tengo, bueno, un poquito Mire, diferente. dice sección 1. No está en el CIBI, bueno, sí está en el CIBI, módulo, pero sí está en el tablón, sección 1, aquí dice. Y vamos a buscar el CIBI, okay. Tal y como dice Aldo, vamos a verificar, ¿no? Denme un instante. Profe, que yo sepa, todo eso usted lo subió, fue en el Classroom. Sí, pero voy a verificar el CIBI también. Este es el grupo 2, ¿no? Voy a compartir con ustedes. Entonces, si no está en el CIBI, obviamente yo con mucho gusto lo subiré al CIBI. Ya voy a... Denme un instante para compartir la pantalla con ustedes. Aquí está el grupo de ustedes. Ya me... Sí observan, ¿no? Sí, señor. Bueno, aquí está. Este es obviamente un repaso de lo que es estadística, métodos estadísticos. Y miren, aquí está normal distribución, carta Q-Sum y EUMA. Aquí voy a abrirlo. Esto es lo que contiene. Vean lo que acabamos de hacer. ¿Sí? ¿Sí observan? Sí, profe. O sea, yo le preguntaba porque, bueno, yo vi que los colores son diferentes y también el número de páginas. Bueno, no, pero no te preocupes, que este es un software que se llama LaTeX. Yo creo que alguien que de pronto está en doble programa de matemática Sí, lo debe yo conocer. sí, sí. Bueno. Ok, mire, aquí les presento el LaTeX. Aquí es donde yo hago la presentación. No se preocupen por los colores. No se preocupen por los colores que yo... Pero todo lo que hemos desarrollado, de todos modos, yo voy obviamente, a verificar detenidamente que todo esté correctamente y adecuadamente. Sí, por el momento esto, sí, miren, todo es idéntico. Así que no se preocupen. Si hay algún cambio o modificación de algo, yo inmediatamente les informo. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, por favor? Bueno, entonces miren, el día